Un grandioso día, estimados participantes inscritos al curso Taller de la Lectura Crítica Cajas Club, organizado por el Comité Permanente de Publicaciones Científicas OCIMEP 2021. El día de hoy tengo el agrado de presentarles como ponente al universitario Milton Romero Robles, quien es estudiante de la Escuela de Medicina Universidad Nacional de Santa, pasante en la Unidad de Investigación para la Generación y Síntesis de Evidencias en Salud, UCI 2021, pasante en la Unidad de Investigación en Bibliometría, UCI 2020. También tiene la pasantía de revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica, IETSI 2020. Además, coordinador general del curso internacional de medicina basada en evidencias, SOCIMEP 2020, quien estará a cargo hoy de la ponencia Tipos de sesgo e identificación electoral crítica, a la cual daremos comienzo. Listo, muchas gracias, Cristian, por la presentación. Muy buenos días, tardes o noches, como se encuentran el día de hoy o estén viendo el video. Vamos a tratar en esta oportunidad la identificación de sesgos en la investigación clínica. Revisé el temario que están llevando a cabo y me di cuenta que van a revisar cada instrumento de los cuales voy a mencionar en este apartado, pero en este punto vamos a tocar y definir qué es el sesgo y por qué es importante poder evaluarlo al momento de hacer una lectura crítica. Ok, entonces comencemos. Ok, comencemos con ejemplos para tener un poco más de orden. Digamos que estamos en nuestro centro hospitalario ya como directores médicos y nos dicen que en el área de cardiología llega un médico diciéndonos que ha encontrado un paper que dice que sacubitril valsartán, que es un fármaco, en pacientes hospitalizados con falla cardíaca y fracción de eyección reducida disminuye la mortalidad y por lo tanto deberíamos comprar este medicamento. Ahora, la pregunta es, tú como médico jefe de la unidad del servicio, ¿podrías confiar en esos resultados? O sea, simplemente con que el estudio te diga que hay una disminución de mortalidad, tú automáticamente eso ya te da a ti permiso para hacer una gran compra del fármaco y para administrarlo sistemáticamente a toda tu población diana. ¿Cuánto puedes confiar en esos resultados para que tú llegues a hacer eso? Y esto es lo que se denomina como evaluación crítica o lectura crítica, que uno de los puntos más importantes es evaluar sesgo. Entonces, ¿cómo es que puedo entender esta pregunta o para qué es importante hacerme esta pregunta? Primero, en este ejemplo estamos viendo que evaluamos un fármaco, sacubitril valsartán, y lo que queremos ver es su efecto en un desenlace específico. Uno de los desenlaces más apropiados para nosotros, que sería que tenga un efecto sobre la mortalidad. Y lo que esperamos es que disminuya la mortalidad. Entonces, la relación entre dar el fármaco y este desenlace es una asociación que se produce en la realidad. No sabemos si aumenta la mortalidad, disminuye la mortalidad, pero es una asociación real. Es algo que se está produciendo de manera sistemática. ¿Cómo yo puedo saber esa asociación? Lo puedo saber a través del método científico. Y de este método científico yo voy a obtener una asociación estimada. ¿Puede corresponderse a esta? Sí. ¿Puede no corresponder a esta? También puede pasar. Y ya con mi asociación estimada yo evaluaré si recomiendo la intervención o no. En este caso específico, pues el fármaco. Vamos a ver en un contexto muy apropiado, ¿ya? La asociación real, en el primer caso, me dice, tengo en cuenta que disminuye el desenlace, es decir, que al dar ese fármaco voy a tener una menor incidencia de mortalidad. Esto me dice la asociación real. Y cuando aplico el método científico para poder captar esa asociación a través de mi asociación estimada, obtengo algo muy parecido, como si fuera un espejo. Le disminuye también el desenlace. En el segundo caso, aumentan el desenlace, es decir, aumentan la mortalidad. Y cuando yo evalúo este desenlace, mi asociación estimada me dice lo mismo. Entonces, en estos dos casos, veo que la asociación estimada es un reflejo de la asociación real. Por lo tanto, yo podría decir que tengo confianza en mis resultados. Y en ese caso, yo lo que haría sería recomendar, y en ese caso sería no recomendar, ¿cierto? Porque si disminuye el desenlace, el fármaco lo recomendaría, y si aumenta el desenlace, no lo recomendaría. Ahora, esto es cuando el estudio se ha llevado a cabo de manera apropiada, pero no siempre es así. A veces sucede que la asociación real, en este caso, en el caso 3, es que aumentan desenlaces, es decir, la mayor incidencia de mortalidad.
Y que al momento de analizar esta asociación, mi asociación estimada me dice lo contrario, que disminuye el desenlace. En este caso, ¿yo qué haría? Yo no evalúo la asociación real, lo hago a través, por así decirlo, de una lupa, que es mi método científico. Pero mi asociación estimada me dice que la disminuye. En este caso, yo lo único que puedo evaluar es esto, ¿no? Recordemos, lo único que puedo evaluar es esto. Y si mi asociación estimada me dice que disminuye el desenlace, ¿qué es lo que yo haría? Lo que yo haría sería recomendarlo. Pero pregunta, ¿eso sería bien o mal? No, esto estaría mal. Porque recordemos que esto es como si fuera lo contrario de mi asociación real. No es la verdad. Fidedignamente no está correspondiendo a lo que sucede en la realidad. Entonces, yo lo que haría sin conocer sería recomendarlo, pero eso no sería lo apropiado. También puede suceder lo contrario, que la asociación real sea que disminuye el desenlace, pero que mi asociación estimada sea que aumenta el desenlace. No es un fiel reflejo, en este caso, no lo es, y lo que haría en este caso sería no recomendarlo, pero ¿estaría bien o no? No, porque en este caso la asociación real me dice lo contrario. Entonces, ¿cómo yo sé si recomendar una intervención o no? Cristian, ¿hay alguna forma que se te ocurra de poder evaluar la asociación real que sea diferente al método científico? Tal vez evaluando los... no, la verdad que no. Ok, eh, pues la respuesta aquí es que la única forma de poder obtener una asociación estimada es a través del método científico. No hay otra forma. Entonces, lo que yo tengo que evaluar, ¿qué sería? ¿Cómo realizo este método científico? Y este método científico puede ser afectado por diversos tipos de variables, pero los más importantes a tener en cuenta son dos cosas: el error aleatorio y el error sistemático. El error aleatorio, también conocido como imprecisión, es el que está relacionado con la muestra. Una muestra por una técnica que no es apropiada o un número muy reducido de esta muestra, pues va a generar un error aleatorio. En cambio, el error sistemático es el que está relacionado a cómo yo diseño mi trabajo de investigación y cómo lo llevo a cabo durante todo mi seguimiento. En el caso, por ejemplo, de una cohorte. Y si yo no hago un buen muestreo, si no realizo una buena asignación de mi fármaco y otros factores, entonces estoy incurriendo en el error sistemático, también conocido como sesgo. Entonces es importante entender de que yo qué tanto confío en esta estimación va a estar relacionado a qué tanto estos errores están afectando mi método científico. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya entendimos el error aleatorio, el error sistemático, y que la asociación estimada es un concepto y la asociación real es una asociación real, es otro concepto totalmente diferente. Entonces, para definir qué es un error sistemático, es un error en el diseño de estudio o en la forma en que se realiza el estudio que causa una desviación sistemática de los hallazgos del valor real. Dicho de otra forma, es todo fallo del diseño de investigación o de su ejecución. De esa forma. Si, como les mencioné antes, si yo no hago un buen muestreo, si no aleatorizo adecuadamente o brindo el fármaco de manera apropiada, si brindo dosis diferentes entre un grupo y otro, si es que no tengo un cuidado apropiado y desvío mi atención hacia un grupo en específico u otro, eso va a generar errores, errores en cuanto al diseño y la ejecución de este. Entonces el error sistemático es eso, error sistemático, sesgo o bias en inglés. Ahora, hay diferentes tipos de sesgo y ustedes van a encontrar que cuando vayan evaluando diferentes tipos de estudios según el diseño, hay sesgos que lo afectan más que otros o que están más relacionados a estos que otros y por lo tanto habría un mayor riesgo. Pero en este caso vamos a hablar de los más generales, debido a que cada instrumento también tiene ítems que van a evaluarlos de manera más específica. En este caso vamos a evaluar tres sesgos: el sesgo de selección, informe y el sesgo de confusión. En cuanto al sesgo de selección, es cuando los individuos de un grupo de muestra no son representativos de la población diana a la cual yo quisiera extrapolar mis resultados. Y hay diferentes tipos. Uno es el sesgo de Berson, que es el de población hospitalaria. ¿Qué pasa con esto? Si yo quiero evaluar a pacientes en estado de una enfermedad crónica, en estado estacionario basal,
Si yo les evalúo en el hospital, voy a encontrar estos pacientes, pero si los evalúo en el área de hospitalización, voy a encontrar estos pacientes, pero no en un estadio basal. Generalmente son los pacientes crónicos reagudizados, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que está en emergencias o está hospitalizado por una reagudización. Entonces, si yo no delimito bien mi población y lo que hago es incluir esos pacientes, estoy incluyendo pacientes o a población hospitalaria que ya tiene un grado de gravedad propiamente dicha y que esto va a incluir un sesgo. También tenemos el sesgo de muestreo, en el cual tenemos el sesgo de falta de respuesta. En este caso, por ejemplo, son pacientes o población que de alguna otra forma ya no nos brindan una respuesta y que durante el seguimiento también pueden dejar de estar presentes. El efecto del trabajador sano, esto es muy típico, ¿no? Queremos hacer estudios en instituciones, por ejemplo, una minera sobre enfermedad pulmonar obstructiva, por así decirlo, y evaluamos en un periodo de una semana a través de diferentes medidas cuál es su función pulmonar. Pero no nos damos cuenta que la institución de por sí ya les está haciendo de manera periódica pruebas. Entonces, es muy probable que a las personas que yo les esté evaluando sean personas que yo encuentre, pero que de por sí ya son sanas, porque los enfermos o los retiran del trabajo o podrían estar de descanso médico. Y eso introduce un sesgo, y eso se conoce como el efecto del trabajador sano. Si nosotros realizamos los estudios en instituciones muy particulares, debido a que estos tienen seguimientos o tienen controles periódicos, podríamos estar trabajando con una población que no es la adecuada. Y el sesgo del voluntario, generalmente estas personas tienen una mayor adherencia, una mayor oportunidad de que sigan un control o seguimiento, y esto pues no se cumple en la realidad. En la realidad tenemos pérdidas, tenemos personas que tienen buena adherencia como también muy mala adherencia. Entonces es importante que tengamos en cuenta este sesgo. El sesgo de deserción, que es básicamente pérdida de seguimiento. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Y esto está relacionado incluso con el tipo de análisis que vamos a realizar. En ensayos clínicos tenemos el análisis por intención de tratar y por protocolo. ¿Pero por qué se realiza esto? Sucede que si yo realizo una intervención, esa intervención tiene dos tipos de desenlaces de beneficios y desenlaces de daños. Los beneficios, por ejemplo, para un paciente que está tomando un fármaco para el dolor, el principal beneficio es que veamos una disminución del dolor, mayor actividad física y demás. Lo entendemos como un desenlace de beneficio. Y un desenlace de daño es quizás los efectos secundarios relacionados al fármaco, como por ejemplo diarrea, vómitos, insomnio, que pueden ser efectos dañinos y que todo fármaco lo tiene. Si yo al final de mi estudio evalúo pacientes que cumplieron todo el protocolo, por eso se llama el análisis por protocolo, voy a encontrar a pacientes que primero tuvieron un muy nivel de adherencia y que quizás por X factores no tuvieron tanta incidencia de daños. Pero si yo evalúo en una línea de tiempo y veo que en ambos grupos ingresaron 40-40 y que veo en mi intervención de 40 terminé en 10 personas y de mi grupo control de los 40 terminaron 35 personas, si he tenido tantas pérdidas, debería pensar que hay algo. ¿Qué está pasando que produjo que hubieran tantas pérdidas? Una de las probables razones es que quizás que los pacientes que ya no llegaron al final son los pacientes en los cuales la incidencia de daños fue mucho más incapacitante que cualquiera de los otros participantes que estos 10 que terminaron. Entonces quizás esos participantes tuvieron más incidencia de diarrea, más incidencia de insomnio, más incidencia de vómitos y por lo tanto se retiraron. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si generalizamos nuestros resultados, también vamos a ver que esto se va a producir en la población general. Entonces, es por eso importante tener en cuenta este sesgo de deserción, pérdida de seguimiento, sobre todo al momento de analizar la data, que en este caso también se conoce con otro nombre más específico, que es el sesgo por datos incompletos, que en este caso lo más recomendable es la intención a tratar, este tipo de análisis. Y por último, el sesgo de prevalencia o sesgo de Feynman. En este caso, estos pacientes
quiero analizarlos en una etapa en las cuales ya no voy a poder encontrar. Ejemplo, por ejemplo, en el año 1980 se produce el estallido de una planta nuclear. Yo quiero evaluar la incidencia de niños que nacieron con malformaciones congénitas a 10 años, ¿ok? Entonces, en 1980 pasó ese desastre y en 1990 evaluó 10 años después cuántos de esos niños tienen malformaciones congénitas. Ahora, eh, podría encontrar mayor, como también podría encontrar menor. Y en ejemplos a veces he encontrado menor. ¿Y por qué se produce menor si sabemos que la radiación de por sí ya produce malformaciones congénitas? Pero ¿por qué encontrábamos una menor incidencia en estos? Pues pasa de que si nosotros hacemos el estudio en un rango de tiempo tan largo, vamos a dejar de incluir pacientes que ya no pueden hacer el estudio porque lamentablemente fallecieron. Es decir, hay niños que nacieron con malformaciones congénitas tan graves que no pasaron el año de edad o los meses de edad. Por lo tanto, esos pacientes no se están incluyendo. Y no quiere decir que no hayan sido pacientes con malformaciones congénitas, porque sí lo vieron, solo que no los estoy cantando de manera apropiada. Entonces, a esto hace hincapié el sesgo de prevalencia e incidencia, que es también conocido como el sesgo de Feynman. Y la solución para estos pacientes es, pues, aleatorizar. Luego tenemos el sesgo de información, que es todo error en la recopilación, medición o interpretación de los datos de interés para poder evaluar mi desenlace. Ahora tenemos tres tipos importantes. El sesgo de medición, que se puede deber a diferentes factores. Por ejemplo, el observador, si quiere evaluar dinámica o actividad física o de algún tipo de maniobra en un paciente quizás con dolor crónico, y quien lo evalúa es un observador, pues entre observadores también va a haber diferentes formas de evaluar ese desenlace. El sistema de medición, por ejemplo, cuando se utilizan diferentes sistemas de unidades de medida, son un poco inapropiados, mejor llegar a uno solo para trabajar de manera consensuada. Los sujetos de estudio, por ejemplo, problema de memoria, entrenamiento, fatiga. ¿Qué pasa si yo le pregunto a un paciente sobre algo que le pasó hace 5 o 10 años? Es muy probable que no lo recuerde bien y que no me dé el dato exactamente. Entonces, esto introduce un sesgo. En el instrumento, cuando no está bien calibrado, por ejemplo, los errores de variables proxy, que son variables intermedias, que por lo general no es apropiado evaluarlas, y el procesamiento de datos como los errores en la codificación, la formulación errónea de modelos estadísticos, etc. El sesgo de informe, que está relacionado a que pues yo evalúo todos los datos de interés, pero por algún motivo yo no los incluyo en mi informe final. Es decir, los evalué pero no los presento, y esto genera un sesgo. Y por último, el sesgo del entrevistador. Este sesgo está muy relacionado a que los entrevistadores tienen diferentes maneras de quizás recopilar la información, y esta forma tan heterogénea podría introducir sesgos. Es por eso que es importante que en toda investigación, al momento que se quiera introducir un estudio, se quiera comenzar un estudio, es importante que los entrevistadores, previa evaluación de la encuesta, se les dé un entrenamiento y capacitación en los cuales se les va a enseñar a cómo evaluar correctamente todas las preguntas que quizás tiene una encuesta, o cómo deberían evaluar adecuadamente en el ejemplo que les comenté anteriormente, cuando por ejemplo el paciente se le pide que haga algún tipo de maniobra. Entonces, la solución para todo esto en el sesgo de información es estandarizar los procesos, cuestión de que no tengo estas diferencias sistemáticas. Y por último, el sesgo de confusión, que es cualquier tercera variable que no se haya considerado en el estudio, pero que de alguna otra forma se correlacione con la exposición y desenlace. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Ok, tenemos aquí la causa, tenemos el efecto. El ejemplo es que el consumo de alcohol está relacionado al infarto de miocardio. Ok, pero hay otra variable que está relacionada tanto a la causa como al efecto. Y esta variable es alcohol. ¿Por qué? El alcohol de por sí, de manera individual, ya produce infarto de miocardio. Y por otra parte, el tabaco está relacionado al consumo de alcohol. Las personas que tienen adicciones generalmente fuman y toman al mismo tiempo. Entonces, si yo evalúo el consumo de alcohol y el infarto de miocardio,
voy a encontrar asociaciones, pero estas van a estar, en ese caso, soslayadas por una tercera variable que sería el tabaco. Y para considerarlo como un factor de confusión hay criterios. El primero es que esté asociado al desenlace, independientemente de asociación con la exposición de interés. ¿Qué quiere decir? Que el tabaco de por sí ya produce infarto de miocardio, esté presente el consumo de alcohol o no. Estar asociada a la exposición y por último no ser un eslabón intermedio. ¿Qué quiere decir? Que sea alcohol, si es alcohol, luego tabaco y luego infarto de miocardio. No, no necesitamos del tabaco porque esta exposición ya de por sí está relacionada con el infarto de miocardio. Entonces no es una variable intermedia. Cumple esos criterios, entonces lo consideré como un factor de confusión. Ahora, por último, hay diferentes formas de controlar la confusión en estudios epidemiológicos, en la fase de diseño, en la fase de análisis. En la fase de diseño, lo más importante es la aleatorización, la cual homogeniza estas variables entre los grupos de intervención y control para que la única diferencia sistemática entre los dos grupos sea la intervención. Por lo tanto, el desenlace puede ser atribuido solamente a este factor. La restricción, que es limitar el acceso o la inclusión de participantes que presenten estos potenciales variables confusoras, y el pareamiento. Y es importante porque el pareamiento incluso podría desarrollarse emulando ensayos clínicos con datos de estudios observacionales. Y esto ya ha pasado. Esa técnica se conoce como la técnica de Propensity Score, que lo que hace es hacer un match entre pacientes con las mismas características, a las cuales pues, podríamos decir que son similares, y que la única diferencia entre esos dos sea la asignación de alguna intervención. Es un estudio observacional que trata de emular un ensayo clínico, pero también tiene limitaciones. Y en la fase de análisis, que es la estandarización, la estratificación, que son modelos un poco trabajosos de realizar, menos la estratificación lo que hace es separar grupos por cada característica, si se van haciendo estratos, pero esto si tienes 10 características vas a tener más de 10 estratos, es muy trabajoso, pero lo que se estila hacer en la actualidad son los modelos multivariados. Recuerden que cuando ustedes vean su tablita, vamos a dibujar acá, por ejemplo, una medida de asociación que es el RR, siempre van a encontrar así su tablita. Un RR C y un RRA. ¿Qué significa este RRC, este RRA? El RRC es un modelo crudo, en la cual solamente se está evaluando la exposición y el desenlace. También se le conoce como modelo bivariado. En cambio, este RR ajustado es el RR ajustado por las variables confusoras, es el ajustado, que también se conoce como modelo multivariado, que es justamente este. Entonces, puedo hacer el ajuste por confusores en mi fase de diseño, que sería lo más apropiado, pero también lo puedo hacer en la fase de análisis con esta herramienta, que son los modelos multivariados. Ahora, los modelos multivariados obviamente necesitan de una persona experta en el tema, en la pregunta específica que estás desarrollando, debido a que no solamente puedes tomar criterios estadísticos para incluir diferentes variables como potenciales confusores en tu modelo multivariado, sino también puedes aplicar modelos teóricos. En algún momento solo consulté con un asesor y le dije cuál era lo más apropiado, incluir modelos teóricos o modelos estadísticos. Y dijo que lo más conservador y robusto posible era mezclar las dos, hacer una especie de combinación de ambos criterios, pero que siempre hay que tener en cuenta que lo mejor sería consultar con una persona que tenga mucha experiencia en el campo, porque esas personas que con la gran cantidad de tiempo que vienen estudiando el tema, saben cuáles son las variables que son potenciales confusoras y que sí o sí no deberían escapar de este modelo multivariado. Ahora, pues ¿cómo evalúo el riesgo de sesgo? Y van a ser las herramientas que ustedes van a revisar durante todo esta capacitación. Tenemos diferentes formas de evaluar el riesgo de sesgo dependiendo del tipo de diseño de estudio. Para revisiones sistemáticas tenemos a ROBIS, para ensayos clínicos a ROB en su versión 1 y 2. Los estudios cuasi experimentales, que son el MINORS, observacionales, que tenemos en NOS y el ROBIS 1. En este caso, el NOS es mucho más asequible de poder utilizar, y los estudios de precisión diagnóstico QUADAS 2. Ahora, ¿por qué no hay un único sistema de medición para riesgo de sesgo? Porque cada diseño de estudio tiene ciertas particularidades
que van a hacer que algunos tipos de sesgos estén más relacionados a que estos puedan afectar de manera sistemática mi interpretación de los resultados. Por lo tanto, se necesitan diferentes formas de evaluar el sesgo dependiendo del diseño de estudio. Algo importante también es que Cochrane tiene dos tipos de herramientas. Tiene el Cochrane 1 y el 2. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? Que el 1 evalúa de manera general el riesgo de sesgo de todo el estudio para todos los desenlaces. Pero luego se dieron cuenta de que esto podría generar problemas, porque hay desenlaces en los cuales los sesgos tienen diferente forma de afectar la interpretación de este. Entonces, por eso se creó el ROP2, que ya es desenlace, está más enfocado a evaluar desenlace por desenlace. Es mucho más trabajoso, sí, porque si tu ensayo clínico evalúa 10 desenlaces, tienes que evaluarlos en base a este, pero es mucho más apropiado y se corresponde también a cómo tú vas a evaluar tu desenlace al final en tu tabla de evidencia. Ok, esto ha sido todo. Espero que les haya servido esta pequeña introducción y si alguno de ustedes tiene alguna duda en cuanto a los instrumentos presentados o algún tipo de comentario que quieran realizar, estaré muy gustoso de conversar con ustedes. Aquí tienen mi correo y también mi cuenta de